México es un país extraño, que te puede llenar de orgullo por su riqueza cultural, encanto y belleza, como puede provocar impotencia cuando parece que se resiste a cambiar, que se niega a mejorar y dejar de causar terror e incertidumbre a sus habitantes. México es muy distinto a su vecino del norte. ¿Por qué dos países pegados territorialmente y con nacimientos tan cercanos en el tiempo terminan siendo tan diferentes? En este video vamos a intentar entender cuáles son los motivos por los que México no ha progresado al ritmo de otros países y qué provocó que Estados Unidos se levantara como una potencia mundial. Para esto nos vamos a ir atrás en el tiempo a revisar algunos eventos históricos. Reforma protestante. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a su punto más alto de intolerancia y corrupción, con prácticas absurdas como la Inquisición, que perseguía, torturaba y mataba gente por homosexualidad, brujería o herejía, o como el nepotismo, con papas que asignaban títulos nobiliarios a sus hijos biológicos, o peor aún con la venta de indulgencias, con lo que te podías asegurar una entrada directa al cielo o bien podías comprar el perdón de tus pecados incluso antes de cometerlos. Todo esto hasta 1517, año en que Martín Lutero tradujo las escrituras sagradas del griego al alemán y expuso un sinfín de prácticas de la Iglesia que no tenían fundamento en la Biblia. Esta nueva interpretación, sumada al enorme hartazgo de la gente por las prácticas corruptas, provocaron la Reforma Protestante, un movimiento que rompía con la tradición de la Iglesia católico-romana y daba origen al cristianismo en diferentes versiones. Esta nueva forma de vida trajo consigo cambios en la economía, ideología y política de sus practicantes, entre los cuales destacamos los siguientes. Vocación en lugar de trabajo. Por primera vez la gente podía dedicarse a lo que le gustaba o para lo que tenía talento, en lugar de resignarse a un oficio heredado o impuesto por el Estado. Al eliminar las castas y ya con la independencia de decidir a qué se querían dedicar, la gente comenzó a hacer su fortuna con base en su ingenio y esfuerzo. La meritocracia fue la característica principal de la economía, se creaba el capitalismo. Un buen protestante, a diferencia de un católico, debe leer la Biblia. Por eso los pueblos se convencieron de lo necesario que era alfabetizar y educar a sus practicantes para que pudieran estudiar las escrituras sagradas. Esto en consecuencia les dio acceso a mucha más información que enriquecía su cultura. Y ahora, como se rechazaba la idea de que la Iglesia poseía todas las respuestas del universo y ya sin el miedo de ser perseguido por la Iglesia, comenzó un interés genuino y técnico por entender cómo funciona el mundo. Comenzaba la revolución científica. Y ahora, con el contexto de las características de los pueblos cristianos, vamos a la América recién descubierta. Pobladores de América. ¿Quién pobló los territorios que hoy conocemos como México y Estados Unidos? Al territorio que hoy conocemos como Estados Unidos llegaron personas provenientes de países protestantes como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia y posteriormente el resto de Europa, y llegaban con la esperanza de implementar en el nuevo continente las ideas que aún era difícil establecer en la Europa medieval. Llegaban con una intención de progreso, es decir, que a las colonias americanas del norte llegó la modernización, el capitalismo y una mezcla de ideas con la intención de crear una mejor sociedad. En cambio, a lo que hoy conocemos como México llegaron personas únicamente de España, una España monárquica con todo lo que eso implica, en su mayoría analfabeta, que se aferraba al catolicismo y con una economía agrícola, y llegaban con la promesa de que en el nuevo continente había mucho oro, que era un paraíso en términos de recursos naturales, y que podían hacerse de tierras fácilmente, o mejor dicho, venían a hacerse ricos sin ningún tipo de esfuerzo y sin ninguna intención de progreso. Es decir, que la Nueva España llegó más de lo mismo, economía y pensamiento medieval. Movimientos de independencia. La independencia de México, a diferencia de las costumbres populares que la celebran el 16 de septiembre de 1810, no se empezó a gestar sino hasta 1821, cuando Agustín de Iturbide y un grupo de la élite colonial se enteraban que en España el rey Fernando VII firmaba la Constitución de Cádiz, una constitución liberal que limitaba los poderes del rey, la iglesia y la aristocracia, una constitución que representaba por fin un cambio de modernización e igualdad. La independencia de México fue entonces una reacción ultraconservadora de los privilegiados que no querían perder sus privilegios. Querían que no hubiera cambios en el país, que todo se quedara tal como estaba. Así nació México, de forma totalmente improvisada, con una estructura política medieval y con una economía que dependía
de los recursos naturales y no de la transformación de las ideas, y sin ningún plan a futuro. La independencia de Estados Unidos se derivó del rechazo a leyes como la ley del té, del timbre, del azúcar y otras políticas comerciales que impedían a los colonos ganar dinero, todo esto sin representación legal en el Parlamento inglés. El movimiento fue liderado por mentes brillantes, literatos, abogados e incluso científicos como John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Todos estos redactaron una constitución que buscaba, entre otros ideales, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la democracia. Así nació Estados Unidos, un país industrial, capitalista, ordenado y con un plan a futuro. Para 1821, que México se independiza, nos llevaban cerca de 200 años de ventaja, de los cuales nunca nos hemos recuperado. Educación y discurso nacionalista. En México, tanto el sistema educativo como la cultura popular moldeada por los medios de comunicación, durante décadas nos convencieron de que somos un pueblo conquistado, que venera la pobreza y que a lo más que aspirábamos era encontrar un trabajo estable, aunque poco contribuyera a nuestra felicidad. En Estados Unidos también el sistema educativo, la cultura popular y los medios se han encargado de convencerse de que son el mejor país, que ganan en todo y que siendo una tierra de oportunidades basta con esfuerzo y una buena idea para salir a comerse el mundo. Muchos podemos coincidir que aunque son discursos diametralmente opuestos, tienen el mismo resultado, la gente se los cree, los adopta y los transmite de generación en generación. La intención de este video no es decir que México está perdido y más nos vale resignarnos, tampoco lo es decir que Estados Unidos es la mejor sociedad que ha visto el mundo. La intención de este video es reconocer en qué nos hemos equivocado y con base en eso empezar a tomar mejores decisiones. La educación es algo en lo que siempre hemos fallado en México y esa debería ser nuestra prioridad. La educación es la mejor inversión que puede hacer un país por su progreso y afortunadamente es algo en lo que todos nos podemos involucrar, apoyando a niños y jóvenes que estén a nuestro alcance. Y por qué no empezar a contar una historia de México menos derrotista y más esperanzadora.